Cabrera, ¿no? Como nos acompaña también Cabrera. Ya. Bueno, chicos, reciban un cordial saludo de la institución. Recordemos que estamos en la semana 21. El tema es Simón Bolívar en el Perú. Vamos a dar la bienvenida a los chicos que nos acompañan, tanto Stephanie Cabrera como Ángela Ramos, ¿no? Stephanie Cabrera, Ángela Ramos. A ver. Ya. A ver, chicos, le comentaba lo siguiente, ¿no? A su vez, el que les habla es el profesor Flores del área de Ciencias Sociales. Esta sesión va dirigida a los chicos de tercero de secundaria. La competencia construye interpretaciones históricas y el propósito elabora explicaciones sobre procesos históricos, ¿no? A ver. Antes que llegue San Martín al Perú, la estructura administrativa había variado, había tenido varias modificaciones en un tiempo muy corto, ¿no? Meilín. Hola, hijito, ¿cómo estás? Meilín. Meilín, necesito que renombres tu cámara, hija, ¿ya? No te estoy encontrando como Meilín. Bueno, le comentaba que había modificado. Nosotros sabemos que cuando llegó San Martín a iniciar este movimiento emancipador, él llega, ejerce un gobierno denominado el protectorado, y a su vez, pues, él va a modificar varias cosas, mejor dicho, inicia el proceso de la República en nuestro país, crea algunos símbolos patrios y se pone en práctica el primer estatuto provisional de San Martín, que vendría a ser los inicios de la Constitución. Pero sabemos a su vez que el gobierno de San Martín no llegó a desarrollarse plenamente, ya que San Martín pues se unió fue a entrevistarse, perdón, con Bolívar, la famosa entrevista de Guayaquil, en la cual no prosperó, y acto seguido San Martín regresa al Perú, renuncia al poder, entrega el poder al Congreso, y el Congreso establece una forma de gobierno, al cual se denominó la Junta de Gobierno, que estaba dirigida por 3 diputados. Presidente, que era José de la Mar, estaba acompañado de Manuel Salazar Baquijano, que lo puedes apreciar en la imagen, y Felipe Antonio Alvarado. Esta Junta de Gobierno estableció su gobierno, para la redundancia, entre los años de 1822 hasta 1823. ¿Qué es lo que pasó después? Pues no obtuvo el éxito deseado, se enfrentó a los realistas, pero no pudo avasallarlos, y al contrario, los realistas comenzaron a asediar de manera más constante territorios de aquel entonces Perú. Es por eso que dejan de lado la Junta de Gobierno, porque hay una especie de motín, y se llega al mando de José de la Ribagüero, ojo, elegido presidente por el Congreso. Por lo tanto, tenemos en cuenta que aparece el primer presidente de Perú, que es José de la Ribagüero. Asume el poder el 28 de febrero de 1823. En el transcurrir de esta sesión hablaremos también un poco acerca de él. Una vez que Ribagüero asume el poder, tampoco la efectividad que se buscaba
con respecto al plan o a la estrategia militar en contra de los realistas no es tan buena. Sufre algunos reveses. En ese periodo, Lima es tomada por los realistas y tanto el Congreso como el Ejecutivo se instalan en el Callao, en el Real Felipe. Es en ese proceso donde el Congreso decide pues que ya no va más y Rivagüero se retira a Trujillo, donde establece su gobierno, y es en ese instante que el Congreso elige al segundo presidente, que era Torre Tagle, presidente del Perú, hasta el 6 de agosto de 1823. Por lo tanto, en ese periodo de la historia tenemos dos presidentes. Uno que era Rivagüero, que había establecido su gobierno en Trujillo, y el otro que era Torre Tagle, elegido por el Congreso también, y que ejercía el poder en el Real Felipe, el Callao, la fortaleza del Real Felipe. Ahora bien, es en ese contexto que va a llegar Bolívar. Hablemos un poquito de él. Te dice, Simón Bolívar, su verdadero nombre, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia, Bolivia, contribuyó a concretar las independencias de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Un amplio bagaje que tuvo este personaje. Participó en la fundación de la Gran Colombia, de la cual fue presidente. Ha recibido honores en varias partes del mundo a través de estatuas, monumentos, perdón, parques, plazas y demás. Sus ideas dieron origen a la corriente política denominada el bolivarismo o el bolivarianismo. ¿Qué cosa es esto? Es la idea de la unión de los países, bueno, de los nuevos países que habían sido independizados por justamente Simón Bolívar. Se planteaba que todos los países que habían sido independizados por Bolívar debían unirse en conformar una sola gran unión, la Unión Bolivariana, que hoy día la conocemos. En la imagen podemos apreciar apreciamos la imagen de Simón Bolívar. En la siguiente imagen apreciamos la Plaza Bolívar y la estatua sobre la cual está nuestro libertador. Esta plaza se encuentra al frente o al frontis del Congreso de la República, Poder Legislativo, y se encuentra justamente colindante entre el Congreso, por aquí estaría el Museo de la Inquisición, y por esta parte vendría a ser la avenida Abancay, muy conocida dentro de lo que es el centro de Lima. Y en la parte inferior es uno de los tantos textos que se hizo con respecto a Bolívar. Te dice, la última enfermedad, últimos momentos de Simón Bolívar. Este texto es redactado por Reverán. ¿Quién es Reverán? Reverán fue su médico de cabecera en los últimos días de Bolívar. Recuerda que Bolívar fallece en el año de 1830 a causa de una ya continua, de una enfermedad crónica, ¿no? Una enfermedad crónica pulmonar. Ya Bolívar, durante su campaña, durante el proceso emancipador, ya mostraba algunos altibajos en su salud, pero no quiso efectuar un tratamiento. A partir de diciembre, que llega a la Gran Colombia, inicia un tratamiento con justamente este doctor que es Reverán, que al final es el que va a desarrollar un libro en el cual narra el tratamiento que se le desarrolló a Bolívar. Inició la primera semana de diciembre y Bolívar fallece
casi más o menos en la quincena, 17, 18 aproximadamente de diciembre. Mucho se habla acerca de la importancia de ese libertador, pero los últimos días de Simón Bolívar fueron bastante penosos, en el cual pues él no podía ponerse de pie en las últimas estancias, sufría de constantes cólicos y no podía respirar bien, se agitaba mucho. Y es por eso que al finalizar sus días, Simón Bolívar va a dejar un testamento, en el cual este testamento pues no hacía fama de tanta riqueza como en ocasiones a él se le asociaba. Bueno, acerca de Simón Bolívar al momento de llegar al Perú. Bolívar llega al Perú por invitación del Congreso, el Congreso de nuestro país. Llega exactamente el 1 de septiembre de 1823. El Congreso aprueba por decreto legarle a Bolívar el poder de máxima autoridad militar y, si fuese necesario, la administración política del país. En palabras claras, que si era necesario, Bolívar podía administrar de manera absoluta nuestro país. Al iniciar ya tenía el mando máximo de las tropas. Ahora bien, debido a esta situación, recordemos que cuando llega Bolívar, había dos presidentes. Bueno, uno que estaba en Trujillo y el otro que estaba gobernando junto al Congreso en el Real Felipe. Este último, me refiero a Torre Tagle, comenzó a buscar una salida a esto y comenzó a entablar comunicación con los realistas. Por su parte, el otro presidente, que era Ribagüero, también inició conversaciones con los realistas, ¿no? Al ser descubiertos por Bolívar, fueron acusados de traición, sobre todo Ribagüero. Y es así que Ribagüero va a ser capturado. Al momento de ser capturado, lo van a dejar libre, ¿no? Porque justamente que lo captura formó parte del mando militar junto con Ribagüero antes que él ascienda al gobierno. Entonces, José La Ribagüero, va a retirarse del país. En la siguiente sesión vamos a ver, en la siguiente diapositiva, perdón, hablaremos más detalladamente acerca de eso. Mientras tanto, Torre Tagle se refugia en el Real Felipe, donde va a fallecer a los pocos meses después. Bueno, acá tenemos también la imagen de... Ahora bien, ¿qué pasó con Ribagüero? Cuando Ribagüero es capturado, pero luego dejado libre, porque la orden de Bolívar era fusilarlo en ese momento. Entonces, Ribagüero se va del Perú y se va a radicar en Europa. Está en Inglaterra, luego llega a parte de lo que es Austria, Alemania, y es aquí donde va a contraer nupcias. José La Ribagüero se va a casar. Se casa con una princesa belga llamada Carolina Luz, que pertenecía al SIR, Sacro Imperio Romano Germano, que seguramente tú recordarás. Una vez que se establece esto, Ribagüero, cuando ya ha pasado el periodo de Bolívar, cuando ya hablamos de la República dirigida por los criollos, Ribagüero regresa al país y incluso va a ayudar durante la Confederación Peruano-Boliviana. Es ahí donde no tiene éxito, porque es derrota a las tropas bolivianas al final, y Ribagüero se exilia, luego regresa al Perú nuevamente, y es donde va a fallecer. Fallece en el año de 1858. La imagen que tú ves aquí
es justamente la imagen del busto de José Larribagüero. Esta imagen la encontramos, este busto la encontramos en el Panteón de los Próceres de Lima, que está justamente en el actual Parque Universitario, donde están ahí los restos de varios próceres, tanto en la independencia como algunos de la Guerra del Pacífico. ¿Qué pasó con el otro presidente que había? Porque recuerdan que habían dos. El otro presidente fue José Bernardo de Tagle y Portocarrero. Sabemos que fue despojado del poder justamente por el Congreso, que le entregó el poder a su vez a Bolívar. José Torre Tagle, al verse desprotegido, va a pedir asilo y se va a refugiar en el Real Felipe. Y es ahí donde, estando refugiado, fallece, porque ya tenía resquebrajada la salud. Él va a fallecer con escorbuto, según las crónicas que aducen a la muerte de Torre Tagle. Ambos personajes, tanto Ribagüero como Torre Tagle, van a ser enterrados en el cementerio del Presbítero Maestro, ¿ok? Que obviamente fue uno de los primeros cementerios de nuestro país, específicamente aquí en el Cercado de Lima. Constitución política del Perú suspendida. Sabemos que la Constitución, no me refiero específicamente al Estatuto Provisorio, sino a la primera Constitución. La primera Constitución fue aprobada y promulgada durante, ojo, recuerda, durante el gobierno del presidente Torre Tagle, el 12 de noviembre de 1823. Pero un día antes, el mismo Congreso había dispuesto la suspensión de sus artículos. ¿Por qué suspendió? ¿A qué se debió? Lo que pasa es que el Congreso había delegado el poder pleno a Bolívar. Y cuando se delega el poder absoluto a Bolívar, se esboza, se inicia la dictadura de Bolívar. Entonces, si hablamos de una dictadura, no puede haber relación entre un gobierno dictatorial y una constitución liberal. Es por tal motivo que nuestra primera constitución fue en ese caso, proclamada, pero no llegó a regir sus estatutos debido a que fue suspendida momentáneamente, debido al inicio de la dictadura de Bolívar. El Congreso aprobó un decreto otorgándole la máxima autoridad militar a Bolívar y, de ser necesario, la administración política en favor de Simón Bolívar, que después lo va a hacer tras las batallas de Junín y Ayacucho. Por tal motivo se le otorga poderes máximos a Bolívar, que se contradicen con la primera Constitución que ya había sido jurada, pero que todavía no entró en vigencia. La imagen que podemos apreciar es justamente la imagen de la primera Constitución, que es el legado de nuestra República. Ahora bien, el motín del Callao. Esta parte de la historia se desarrolla el 5 de febrero de 1824, justamente en la fortaleza del Real Felipe en el Callao. Durante la Guerra de Independencia del Perú, cuando se sublevaron unidades chilenas, colombianas, peruanas y argentinas. Recordemos esto, chicos. Cuando San Martín llega al Perú, trae un ejército libertador. Y ese ejército libertador justamente se encontraba cuidando, ¿no?, el Real Felipe. Es ahí donde se encontraba el grueso del ejército libertador. Es cuando tanto Ribagüero como en su momento Torre Tagle fueron al Real Felipe, y es ahí donde establecieron el gobierno, junto con el Congreso. Cuando eso pasaba y Lima ya estaba tomada por los realistas, es que llega Bolívar. Y es en ese instante donde se realiza el motín del Callao, en el cual pues
la tropa, el ejército de San Martín, nuestro generalísimo don José de San Martín, pues se amotina. Ya no quiere formar parte en este caso, del ejército libertador. Entonces ellos se retiran. Con Cureso se retira. Y es de tal manera que es debido a esa falta de supervisión, a ese control, que los realistas van a tomar el mando. Y es justamente cuando los realistas toman el mando real Felipe, cuando justamente Torre Tagle, al verse amenazado por la imagen de Bolívar, él pide asilo. Recuerda que Torre Tagle pide asilo justamente en el Real Felipe cuando los realistas estaban controlando. Ahora, ¿qué pasó con esto? Te dice lo siguiente: el hecho significó casi la desaparición de las fuerzas llevadas al Perú por el general José de San Martín, reducido a oficiales sin unidades y a su mando y un escuadrón de regimiento de ganaderos a caballo, que combatió en las batallas tanto de Ayacucho como de Junín. Ahora, al culminar, al consolidar la independencia de nuestro país, este regimiento de granaderos regresa justamente a su país, en este caso que era la Argentina. Y en la actualidad, parte del ejército libertador de los Andes, hoy día es el encargado de brindar protección al presidente de Argentina. A ver, ¿alguien estaba pidiendo la opción de la palabra? A ver, ¿alguien quería opinar sobre el tema? He visto que alguien estaba alzando la manito. ¿Nadie? Sí, te escucho. Yo, profesor, buenas tardes. Dígame, Acosta, le escucho. Lo que yo quería saber es que qué parte, bueno, creo que estoy hablando después de años durante este hecho. La Gran Colombia quería una parte del Perú, creo, si no me equivoco. Ya, ya. No, esa era mi pregunta. ¿Qué parte quería tener? Eso, No, nada más. ya. Bueno, cuando hablamos de la Gran Colombia, primero tenemos que hablar de la consolidación del Perú. Porque ahorita, en esta etapa de la historia, que en realidad el Perú se está consolidando, ni siquiera, no podemos hablar del territorio actual. Estamos hablando en la etapa de Bolívar, prácticamente es la misma que en la etapa de San Martín, incluso hasta menos. Porque recordemos que cuando Bolívar está ya haciéndose cargo de la administración del país, por ejemplo, ya Lima la perdimos. Ahora, lo que es el territorio patrio, a los inicios del Perú, vendría a ser el Callao, parte del centro y parte del norte, pero es muy mínimo. Ahora, con respecto a los territorios de la Gran Colombia, uno de los puntos que se estableció a inicios, justamente en la entrevista de Guayaquil, fue justamente el territorio o la provincia que formaba parte de Guayaquil. Si esa provincia debería formar parte en ese entonces de la Gran Colombia o en ese entonces debería formar parte del Perú. De manera general, podríamos decir aquí en ese entonces que quizás se podría especular la parte norte del actual Perú, que en ese entonces podría reclamar la Gran Colombia. Pero como te digo, no podríamos especificar porque todavía no hay una delimitación exacta. Es más, tanto Bolívar como parte de la Gran Colombia están expectantes en la consolidación del Perú para después hablar ya de la delimitación. Ahora bien, se pierde Lima y el Callao. Dice, el motín del Callao. Bueno, una vez que las tropas dejadas por San Martín abandonan el Real Felipe, entonces esto conduce a un caos,
¿Por qué? Porque recordemos que el Real Felipe es un fortín, pero también sirvió de prisión, donde justamente ahí se encontraban varios presos españoles. Entonces, al dejar el ejército de San Martín, al dejar en libre el Real Felipe, el castillo, esto acontece que estos presos españoles, los realistas, secundados por otros, se queden en el Real Felipe y pues ellos sean los que administren, es decir, controlen el Real Felipe. Esto a su vez trajo consigo pues un caos, porque recordemos que tanto el Congreso como Torre Tagle justamente se encontraban ahí. Entonces, esto cambió completamente todo. Por eso te dice, ¿no? Y te dice, las fuerzas realistas ocuparon Lima el 29 de febrero de 1824. O sea que una vez que los realistas comenzaron a asediar a lo que es Lima, luego a ser ocupada, el siguiente paso definitivamente era el Callao. Entonces, el motín del Callao no solamente fue por el descontento, quizás de la forma como se estaba administrando, cómo se estaba gobernando el país, sino también por la cercanía de las tropas realistas. Es por eso que, como te repito, el Callao fue dejado literalmente, y tanto el Congreso como el Ejecutivo tuvieron que vérselas solas. Por lo tanto, esto aconteció que el Congreso buscara culpables y encontró a uno que estaba a su lado, justamente, que era Torre Tagle, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Congreso? Lo primero que hizo fue quitarle el poder a Torre Tagle y dársela a Bolívar. Claro, con la finalidad de que Bolívar, pues, ejerciera un control, mejor control y obviamente, pues, los cuidara a ellos, ¿no? Acto seguido, una vez que esto pasa, el Congreso decide poner una pausa a sus acciones en un tiempo más, en un tiempo actual, ¿no? Se nos viene a la mente la palabra disolver de este famoso expresidente que está muy cercano a nosotros, ¿no? Vive en el mismo distrito que nosotros. Y es de esa manera que tanto Bolívar aquí ya se hace del gobierno. Tiene el poder militar y el poder político. Acto seguido, Bolívar no va a compartir el poder, no va a delegar el poder, él es el absoluto y va a solamente a nombrar a un ministro, que va a ser el ministro de Exteriores, Faustino Sánchez Carrión. Y acá nosotros podemos apreciar justamente al Real Felipe, ¿no? Y lo que te mencionaba, ¿no? Que Torre Tagle, al ver que el Real Felipe era abandonado por las tropas libertadoras y los realistas controlaban, Torre Tagle va a pedir asilo en el Real Felipe, pero ya a los nuevos administradores, que en ese caso eran los realistas, ¿no? ¿Por qué hizo eso? Porque obviamente, pues, Simón Bolívar no estaba conforme con su gobierno y porque también había sido acusado de traición, en este caso a la idea de liberación, ¿no? Traición al ejército libertador. Y es ahí donde justamente Torre Tagle va a fallecer, en los interiores del Real Felipe. A ver. Inicios de la dictadura de Bolívar. Bolívar es nombrado jefe supremo y una de las primeras actividades que realizó fue retirarse del Callao, la administración, retirarse del Callao con rumbo al norte de Lima. Esa parte roja viene a ser Pativilca. Es ahí donde establece su cuartel general. Y el repliegue generalizado del ejército a Trujillo y a Huamachuco, actual La Libertad. Desde Pativilca, Bolívar empieza las acciones para aumentar el Ejército Unido Libertador del Perú. Nombra jefes a sus generales gran colombinos, Sucre
Mariano de Córdoba, Jacinto de Lara. Esta partecita, chicos, yo la voy a desglosar con mayor detenimiento la siguiente sesión porque hay mucho que hablar aquí, ¿ya? Pero de manera somera te comento. Tras esta elección, ningún peruano formó parte del Estado Mayor. Entonces, llamaba la atención. ¿Por qué? Porque recordemos que ya se estaba formando, ya Ribagüero había formado un ejército patrio, compuesto literalmente por peruanos, ¿no? Pero cuando Bolívar asume el poder y reorganiza, no se tienen en cuenta los generales que estaban al mando. Solamente denominan los generales de nacionalidad gran colombina, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de la Gran Colombia estamos hablando, pues, de Colombia, Ecuador, Venezuela, ¿no? Específicamente. Y quizás el que más se acercaba era José de la Mar, que estuvo al cargo de una rama del ejército peruano, pero no era un general específicamente. Y mucho se especula acerca de la confrontación entre Bolívar y los peruanos. Es más, te invito a que leas un libro que es Simón Bolívar, el libertador del Perú y el enemigo número 1 del Perú, bastante interesante, donde se esboza justamente este conflicto. Por ejemplo, Irian Paulding, que es un marino y escritor inglés, escribe lo siguiente acerca de eso, ¿no? Supuestamente era lo que Bolívar pensaba. Ellos, unos cobardes y que como pueblo no tenían una sola virtud varonil. En suma, sus denuestos fueron ásperos y sin reserva. Luego me dijeron que siempre solían hablar así de los peruanos. Se especula que Bolívar no tenía mucha simpatía por los peruanos. No, no tenía mucho aprecio. Incluso esta parte lo podemos encontrar en la Carta de Jamaica, que fue uno de los escritos que envió justamente Bolívar. Algunas crónicas manifiestan que, bueno, esta inadversión que sentía Bolívar por los peruanos, sobre todo por los criollos, era por el letargo que los criollos habían ofrecido con respecto a la independencia, ¿no? Bolívar manifestaba que primero mucho se había demorado el pueblo en manifestarse en contra del dominio español y segundo, la poca participación de en este caso, los criollos y el pueblo en busca de su propia libertad. Bueno, eso es lo que se aduce. Son las crónicas y demás. Como te dije, en la siguiente sesión podremos esbozar un poquito más acerca de esto. Bueno, chicos, antes de que nos gane el tiempo, que ya nos quedan unos cuantos minutitos, voy a tomar la asistencia. Así que si hay alguien que no haya renombrado su cámara, por favor, le invito a que lo haga para que salga en la fotito que vamos a enviar al colegio. Está bien, chicos. Así que, bueno, espero que les haya gustado la sesión. No se olviden de enviar sus actividades, que son importantes. Así es que, bueno, chicos, me estoy despidiendo. Siempre es un gusto saber de ustedes y nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Voy a dejar la sesión y te invito a que veas las dos sesiones y luego realices la actividad. ¿Ok, chicos? Bueno, me despido. Gracias. Hasta la siguiente clase, chicos. Nos vemos. Cuídate, hijito. Nos vemos. Gracias.